cena. Bueno, suena Serrat, huele a café, por más que estemos a distancia y sea virtual, ¿por qué no pensar? ¿Mm? Tacita de café de cada lado y está el doctor Alberto Scavarelli pronto para empezar este mano a mano de los martes, que viene un poco enganchado a lo que fue, bueno, este, tocar los temas internacionales en la última semana y las repercusiones que también tuvieron en esta que va corriendo. Alberto, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, no puedo decir que estoy revolviendo el café, porque yo aprendí de los colombianos que al café no se le pone azúcar, por lo menos lo que vi yo. Pero el café sigue siendo un nexo, pero sobre todo también una excusa, como también es el mate y todo lo que permite que uno se congregue con otro para intercambiar y para, bueno, hacer de la vida vivible, ¿no? Así que una alegría el contacto de siempre. Bueno, Alberto, ¿por dónde querés vos arrancar? Bueno, yo creo que es inevitable y doloroso, pero aunque ya a esta altura es un hecho que ya lo hemos dicho todos en tantos lados y lo hemos escrito, es el fallecimiento de Jorge Larrañaga, ¿verdad? Yo con Larrañaga siempre digo que nos pasaba en el Parlamento que cuando se iba a hacer un homenaje a alguien que fallecía, teníamos ya identificados a los que hablaban más de ellos mismos que del homenajeado, ¿no? Por eso había un dicho que decía, volviendo al fallecido, pero en este caso no puedo dejar de mencionar que con Jorge tuvimos siempre una vinculación en partidos distintos, pero siempre hubo un diálogo muy, muy frontal, muy claro, sobre todo además con el tema de delito organizado y todas las cosas que manejamos siempre. Y yo siempre dije, no importa de qué partido es el Ministerio de Interior, pero es la línea divisoria entre la civilización y la barbarie. O sea que son lugares que uno tiene que tratar con muchísimo cuidado, porque además son lugares eminentemente solitarios, ¿no? Por más equipo que hubiera. Él realmente tuvo gente joven alrededor que lo acompañó toda su vida, y eso también le dio compensaciones desde el punto de vista emotivo. Algunos de ellos los conozco desde chiquitos, desde chiquilines, porque eran de acá del Pinar y se criaron con Andrés, para decir de algún modo, son de esa generación. Pero concretamente, sin duda, se fue un demócrata a carta cabal. Es decir, hay gente que a uno le representa institucionalidad. Podrá estar de acuerdo, no estar de acuerdo con alguna idea en particular, pero no hay duda que siempre ha sido un pilar de la democracia, es decir, conjugador de democracia y constructor de democracia. Y eso solo ya da para ponerlo en un espacio de la historia de este tiempo, y que se fue tan pronto porque además, como dijo Mujica, sin duda que le había comentado que era un puesto donde realmente es de altísima tensión. Y yo que estoy con este tema tan preocupado de la gobernabilidad y de la paz social, él era consciente de que en caso de desequilibrio de la paz social, él que tenía raíces wilsonistas, aunque ahora estuviera ya involucrado en un gobierno netamente realista, desde que no tenía tanto peso desde el punto de vista ideológico como para cambiar el curso de un gobierno muy presidencialista, bueno, de todos modos, él en el fondo sabía que en algún momento iba a tener la responsabilidad de cosas duras, digo, de temas muy complicados y que no son nada cómodos para tener. Y que sin duda eso tiene que haber pesado muchísimo al respecto, ¿no? Y tiene que haber pesado en su salud, sin ninguna duda, ¿verdad? Así que sin duda es un recuerdo que uno tiene de tantos diálogos con él, de tantos momentos vividos en asambleas generales, en el Parlamento, en comisiones de presupuesto, en fin, tantas horas vividas y tantas charlas personales, y sobre todo, como insisto, no éramos amigos de estar cultivando la amistad, en encontrarnos, en vernos, pero siempre estuvimos disponibles. Yo creo enormemente cada día más, Cris, en la disponibilidad humana. Esa maravilla que no tiene nada que ver con la continuidad del encuentro, sino con la permanente disponibilidad de unos para con otros
cuando las cosas son necesarias de compartir, ¿verdad? Sin duda que el convivir es justamente eso, contar con el otro en el momento más importante, y luego está la convivencia más personal, más cercana, los amigos más íntimos, pero esa estirpe de los que cuentan contigo y tú cuentas con ellos, es una estirpe maravillosa que ayuda tanto a vivir y soluciona tanta cosa y mejora la vida, sin duda. Así que para Jorge en su recuerdo, y para su familia, para su partido, para el gobierno, ¿por qué no? Y bueno, para todo el Uruguay, el recuerdo a un hombre que realmente representó la institucionalidad del país en la pluralidad de ideas, y eso ya guarda un espacio para siempre en nuestra historia personal y sin duda en lo que es la historia de nuestro país, ¿verdad? Obviamente, algo absolutamente inesperado además, ¿no? Que golpea más fuerte. Me quedé helado con el dato que dieron ayer de la cantidad de muertes súbitas, ¿no? Sí. Hasta un abogado hablando de medicina siempre es complejo, por más que la psiquiatría sí me gusta mucho por el tema de drogas y la psicología, pero esto de las muertes súbitas, diciendo la cantidad de personas que en Uruguay fallecen por día por muerte súbita, y la mayoría fuera de centros de tratamiento, o sea, como le pasó a él, por la calle, en una casa, en cualquier lado, y que no da tiempo a llegar a hacerle nada, ¿no? Por eso este tema, ¿no?, de estimuladores eléctricos que se instalan en tantos lugares, nosotros en Presidencia dejamos puestos prácticamente en todos los pisos, y en la escuela también, en la ANAP, son tan importantes los desfibriladores, ¿no? Y bueno, dicen que no hay tiempo de llegar, y la cantidad de gente, la cantidad de uruguayos que mueren por día, que a veces ni siquiera son detectados con tener ese problema, ¿no? Es decir, en fin, son esos temas que uno va viendo a medida que va viviendo, y sin duda la tensión y la preocupación de los puestos y de los desgastes que tienen estas cosas. En una palabra, Cris, el gobierno o ejercer la política no es un lugar donde ser feliz. Es un lugar de ser feliz haciendo lo que uno cree que hace bien. Pero es difícil conseguir el reconocimiento, mucho menos el reconocimiento sostenido, y mucho menos el respaldo permanente de los entornos, aún de los propios partidos que se integran. La política es una actividad compleja, dura, y cuando se ejerce con honestidad, como en el caso de él, sin duda que deja mucha preocupación, y eso también hace mella, ¿verdad? Así que nuestro recuerdo para él. Bueno, esto de las muertes súbitas era un tema que tratábamos habitualmente con el doctor Álvaro Vázquez, ¿no? Ya. Y todo lo que se puede hacer, en definitiva, para prevenirlo, ¿no? Es un tema del cual tenemos mucho para hablar todavía. Sí, yo creo que en materia de salud, Uruguay lo que logró desarrollar, sobre todo en lo que fueron los 15 años en que se armó el Sistema Nacional de Salud, el aparato está montado. Tenemos un personal de salud, y me refiero a personal desde los grados 5, de los catedráticos a la gente que transporta a los pacientes, o el que limpia una sala de operaciones o una sala de un hospital, ¿no? Tenemos gente formidable. La calidad de la prestación del servicio de salud uruguayo es de los mejores del mundo. Mira, yo lo que aprendí es que uno, para saber cómo es la calidad del sistema, uno tiene que mirar las expectativas de vida. Si uno ve que la expectativa de vida uruguaya es similar a los países desarrollados, dice, bueno, quiere decir que venimos bien. El día que uno vea que uno vive una edad y el otro vive 20 años más, bueno, ahí es cuando uno tiene que decir, acá algo está fallando. Pero tenemos algunos baches grandes todavía, que son muy difíciles de resolver, pero va a haber que encararlos. Uno de ellos es la salud mental, tema que a mí me desvela enormemente, porque estoy muy cerca, trabajé mucho en ese tema aquí en el exterior, por el tema de drogas justamente, y bueno, es un tema que el Estado uruguayo tiene que encarar con una enorme profundidad. Bueno, porque además hoy el tratamiento psiquiátrico ha cambiado radicalmente, ya no es la onda de la hospitalización, de los viejos manicomios. Hoy hay países que los han cerrado directamente, y bueno, los viejos chalecos de fuerza hoy son químicos. Entonces,
Todo requiere un gran cuidado. Por supuesto que el centro de internación siempre va a haber, pero ya no con la característica manicomial que conocimos en la época. Pero todo eso requiere un esfuerzo grande del país, porque cuando en una familia caen estas situaciones, cada día son más frecuentes, es muy importante, sobre todo para todas las enfermedades que también terminan generando pérdida de control. Aquello que Vázquez me decía de la homeostasis, ese criterio que significa el equilibrio de los extremos que se usa en la salud, pero que ahora se usa en sociología. Bueno, el equilibrio que de pronto se pierde y hace que el Uruguay tenga la cantidad infame de suicidios que tiene por año, que es un síntoma de muchas cosas, entre otras, de falta de comunicación suficiente. Bueno, todo eso creo que son temas que nos desafían, temas que tenemos que encarar, temas que tenemos que profundizar, y sobre todo que cada vez que uno mira los datos del tema de suicidio, que un día sería interesante verlo, incluso con gente que está trabajando ese tema a fondo, por suerte, pero la información comparativa que siempre manejamos nos ha permitido ver que tenemos una de las tasas más altas del mundo en materia de suicidios en proporción a los habitantes, ¿no? Y esta es una constante que vamos teniendo de muchos años, y bueno, y todo eso también es muy importante. Así que, sin duda, que el tema de salud, Uruguay tiene el gran capital de tener un sistema integrado, que es el que nos ha permitido dar respuesta a situaciones como la actual, que de todos modos hoy notamos que tiene la problemática de que vemos el paso político está bailando en un ritmo diferente al paso científico y al paso del resto del mundo. Y eso es muy preocupante, muy preocupante. Alberto, para seguir con las nacionales, antes de pasar nuevamente a Israel y Palestina, bueno, preguntarte cómo analizaste la última encuesta planteada por la organización nacional. En este caso, un lugar donde tú cumpliste tus últimos 5 años de servicio civil, no terminé de decir, y que es importante conocer tu opinión, ¿no? Porque hablan de escándalo, por ejemplo. Bueno, siempre en la vida, yo aprendí hace mucho que el problema siempre son los adjetivos, ¿no? Es difícil que uno tenga problemas con los sustantivos. Los adjetivos hay que trabajarlos con mucho cuidado, por más que siempre tienen un gancho publicitario. Si uno quisiera hablar de este tema sin ponerle un adjetivo como que se puso, seguramente no captaba la atención de la prensa y la curiosidad de la gente. Pero siempre luego hay que ver la noticia adentro. Está claro que este tema lo conocemos profundamente, porque además formó parte de un convenio que hicimos con la Facultad de Ciencias, en la que estaba en la actual dirección, y que estaba vinculado con Brasil, etcétera, que por parte de la facultad y de algunos investigadores. Servicio Civil, en su periodo, en mi periodo, hicimos decenas de concursos de ascenso, por lo tanto, ahí no nos duelen prendas. Lo que sí está claro que el país tiene un tema muy serio por delante, que es el hecho de la jubilación de muchísima gente sobre la que está montada la estructura de la administración. A ver, hay 18.000 personas, hay 4.000 para jubilarse, ¿no? Y hablando de la administración central. Por otro lado, el tema de la competencia para tener la gente más capaz y mantenerla en el tiempo. Y sin duda que en los 8 módulos que se previeron para el sistema de gestión humana, que ya estaban aprobados por la ley de presupuesto de entonces, bueno, fuimos avanzando casi 5 de ellos, y lo importante es que ahora se continúe. Ahora, a veces uno se sorprende porque se dice el Estado no sabe lo que hace la gente. Bueno, los funcionarios, dejamos montado el legajo electrónico, en el que había 5 ministerios cuando nos fuimos, que ya tenían clasificados a todos los profesionales y técnicos de cada uno de esos 5 ministerios completos, y bueno, tenían que seguirlo cargando cada organismo para llegar a todos, ¿no? Pero era apretar una tecla simbólicamente para saber cuántos profesionales y técnicos de cada materia. Y por supuesto que la carrera administrativa como tal, que es tan importante, tiene enorme cantidad de capítulos en el mundo, ¿verdad? Hay países como Francia,
donde vinieron sus mejores expertos al Uruguay, invitados por el Servicio Civil y con cooperación gratuita de Francia, bueno, que tienen un criterio diferente en la carrera administrativa. Y luego está el tema de la meritocracia, es decir, los funcionarios en función del mérito, que es muy importante, pero también es muy delicado porque no toda la gente tiene la misma capacitación por su propia formación de vida. No es lo mismo, nosotros nunca entró un funcionario sin concurso a quedar presupuestado en el Estado. Todos pasaron por el Servicio Civil y por Uruguay Concurso. Y se redujo la cantidad. Pero está claro que no es lo mismo concursar para ingresar teniendo una formación en centros de estudio de primer nivel que una formación hecha a los tumbos porque la vida no dejó esos espacios. Por eso la escuela del Servicio Civil es tan importante y por eso creamos y dejamos con la aprobación ya de dos generaciones de hacer la tecnicatura del Servicio Civil, que es un posgrado que nivela a todos los funcionarios que pudieran hacerlo y aprobarlo, un curso muy intenso, muchos meses, y que a los funcionarios corrientes, administrativos, los que no son semitécnicos ni técnicos, les permitiera competir y concursar por los puestos de ascensos en el escalafón D, que es el escalafón técnico. En una palabra, nunca hay que comparar gestiones, sobre todo cuando uno sale, porque hay que dejar el escenario para los que están manejándose. Lo que está claro es que me parece que la adjetivación tiene que ser muy cuidadosa, porque en realidad Uruguay fue declarado un sistema de referencia en materia de función pública por organismos internacionales. Entonces, el escándalo podrá ser, pero cada cual lo ve desde su propia perspectiva. Yo creo que así como también el Servicio Civil ha hecho un análisis de los salarios que tienen distintos tipos de profesiones según el Ministerio dentro de la Administración Central y sus asimetrías, bueno, todo eso por supuesto que todos lo sabemos. El tema es dónde están los recursos, porque para abajo no se puede regular, no se puede nivelar hacia abajo. ¿Cómo van a estar los recursos y dónde para hacer justicia? Es un tema que compartimos. También aclaro que también no es solo la formación del funcionario, sino la calidad de la tarea y el riesgo de la tarea, ¿no? Es decir, está claro que el igual función no quiere decir el igual grado en el escalafón. Hay tareas donde la persona ejerce su tarea, en lo público y en lo privado, con un altísimo riesgo, y esa gente tiene que tener conocimientos especiales, riesgos especiales, y tiene que tener compensaciones diferenciales, ¿verdad? Porque si no, es una situación muy injusta, y por eso todo esto requiere una profundización mayor. Esta encuesta la conocimos porque se nos propuso en su momento, y nos pareció que no era el momento para hacerla, porque ya terminaba el periodo de gobierno. Pero bueno, esto significa que estarán pensando adoptar medidas para nivelar y eliminar esto que se califica de tal forma, pero que no es consecuencia de omisiones, es consecuencia de un sistema jurídico uruguayo que pasa por todo un sistema parlamentario donde el actual gobierno, cuando era oposición, está en la falta. Cada vez que íbamos a proponer algunas cosas, bueno, no se me aprobaba el nivel terciario de la Escuela de Servicio Civil. Tuvimos que esperar 3 rendiciones de cuentas para lograrlo, ¿no? Entonces, me parece que lo importante es saber que la función pública es esencial para un gobierno democrático, que para el ciudadano y para el habitante del país, tener del otro lado del mostrador, aunque sea digital, una persona que tiene la garantía de que lo que le diga no le va a costar el empleo y va a poder defender los derechos de la gente, no tener funcionarios funcionales a determinada posición. Y hay un tema que sí, ya creo que lo hablé, pero me preocupa enormemente, y es que nació una nueva causal para destitución de funcionarios públicos. Y es el hecho de que en 18 meses hay que hacer la reestructura de todos los ministerios, ¿verdad? Es el plazo que se le dio por la última ley en el actual gobierno. Como todos los ministerios están reestructurándose, y no hay incremento de recursos, seguramente va a quedar mucha gente sin funciones, porque además es un Estado en este momento, un gobierno que tiene una visión reduccionista en cuanto a las funciones del Estado, es visible. Y son filosofías que la gente votó, por lo tanto, ya habrá tiempo luego de hablar de todo esto. Pero
Y el factor es reduccionista, va a quedar gente que no va a tener funciones para desempeñar en el lugar al que pertenece, por el que concursó explícitamente y ganó un puesto. Bueno, la ley prevé que esa persona va a ir a servicio civil su nombre, y servicio civil lo va a redistribuir como un excedentario, alguien que sobra, ¿verdad? Muy bien, donde, en el lugar al que pertenece, buscando a ver si hay otro lugar donde ponerlo, que lo estén precisando. Si encuentra un lugar, todo perfecto, se va con su propio dinero de su sueldo y va al lugar nuevo y está todo resuelto. Ahora, si el otro que ya hizo la reestructura, los otros ministerios, no tienen un lugar para esa persona, que en su ministerio está declarado excedente, le van a hacer un curso de reciclado que no tenemos claro porque la ley no regula y no hay decreto reglamentario. Pero lo grave de todo esto, Cris, es que si la persona no es redistribuida y falla 2 veces en el curso, que puede haberse formado por una cosa y hacerle una prueba y un curso y una prueba para temas totalmente distintos, puede perder la condición de funcionario público. Y esa persona entró con un concurso, compitió legítimamente, y es el Estado el que reforma y entiende que hay una tarea que ya no hay que desarrollar más. Todo eso es muy riesgoso, pero sobre todo genera una enorme ansiedad. Pero estamos esperando para ver cómo será el proyecto de reestructura. Nadie discute que hay buenas intenciones. Lo que hay es una profunda diferencia de filosofía, ¿no? Bueno, cuánto tema, ¿no? Esto y entre a ver cómo hacer una estructura de Estado viable, ¿no? Porque en este momento lo que tenemos es un condicionamiento para reducir trabajadores del Estado. Ahora, ¿qué tipos de trabajadores necesita el Estado y para qué Estado? Sí, porque lo dijimos durante el periodo pasado y cuando luego tuvimos algunas polémicas muy interesantes sobre este tema. Es como todo, ¿verdad? Si yo suprimo el Sistema Nacional de Cuidados, suprimo un montón de servicios que el Estado estaba dando, por supuesto voy a necesitar menos gente, esto es evidente. Es decir, la reducción por amputación sigue siendo una pérdida de peso, pero hay funciones que ya no se prestan. Yo siempre ponía el ejemplo, lo dije hasta en el Parlamento. Si alguien tiene que adelgazar y para bajar 10 kilos se corta un brazo, los 10 kilos en la balanza los bajó. Ahora, que se olvide de abrazar, por lo menos con los 2 brazos. Me refiero a que todo depende de filosofías y no hay duda que estamos en una concepción neoliberal en la que no hay demasiada sentido de avance sobre funciones públicas. Eso es claro, que el Estado en muchas tareas está más retirado, que es evidente porque forma parte de una filosofía política, no una filosofía neoliberal en la que el Estado, bueno, lo vemos en la epidemia, ¿no? Es decir, cada uno es responsable de uno mismo y las prioridades están puestas en otro lado. ¿Quién duda que el manejo de la pandemia hubiera sido totalmente diferente manejado por un doctor Tabaré-Vázquez, por ejemplo, que actualmente? Totalmente diferente, no hubiera tenido ni punto de comparación, ni en tiempo de vacuna, ni en procesos de asistencia social, en fin, porque son visiones del mundo y de la vida totalmente diferentes. Los únicos que arbitran esa diferencia son los electores cuando van y votan, claro. Nadie votó pensando en un Estado retirado en medio de una pandemia, un Estado no comprometido a fondo en medio de una pandemia. Y ese dato lo hubiéramos tenido, bueno, quizás la gente hubiera pensado diferente. Pero lo que está claro es que las cosas que el Estado, hay cosas que si no las hace el Estado nadie las va a hacer. Y creo que el ejemplo es el mundo, ¿no? Hoy estados absolutamente neoliberales con estados en retirada, me refiero a la presencia de lo estatal, prácticamente no quedan, y mucho menos en los países centrales. Incluso en las cunas del propio neoliberalismo, como fue Estados Unidos con un Trump, donde un Biden en este momento está volcando recursos sociales que prácticamente como si fuera un gobierno socialista, poco menos, ¿no? Sin duda socialdemócrata. Y todo eso lleva a pensar de que la gente vive en una nación, y vive en un Estado, y forma un gobierno para contar con las respuestas cuando la vida aprieta, cuando la necesidad llama, cuando el dolor apremia. Y si no está en ese momento, y cada uno queda condenado a la soledad de volcarse sus propios recursos,
el tema es muy crítico. Mira, yo creo que la gente no sabe, porque también fue muy mala la difusión de las cosas. Hay que ver lo que son los hospitales públicos hoy. Yo invitaría a que fueran a ver el Maciel, que fueran a ver el Hospital Pasteur, por nombrar algunos, el Tacuarembó, es decir, la calidad edilicia de esos lugares. Y lo que ha sido el crecimiento del sistema mutual apoyado con centros de asistencia de primer nivel. Bueno, todo eso lo estamos viviendo los uruguayos hoy. Y no veo que hoy estén los recursos volcados con la misma preeminencia, pero seguramente en algún momento lo será, porque la gente lo demandará. Entonces, yo creo que hay políticas que no se pueden sostener mucho tiempo en medio de la turbulencia de un mundo que está viviendo hechos que históricamente nunca creímos vivir. Sin duda que estos números que se están dando son alarmantes. Este crecimiento exponencial, la declaración de imposible de gobernar la cosa, porque los porcentajes vuelan, de tanta gente internada domiciliaria en su domicilio. En fin, creo que todo esto es dramático. Yo ayer estuve en una rueda de Zoom con gente del exterior, que están estos temas, y realmente estaban alarmados absolutamente de la estabilidad, de la magnitud insospechada del crecimiento de la epidemia. Es decir, llevamos 14 o 16 días, yo no me acuerdo, siendo récord del mundo en todo esto. Y realmente preocupa enormemente lo que está pasando. Y va a haber que pensar que por este camino no podemos seguir, porque ya no solo se están muriendo los viejitos, ojo que a los que pensaron que esto iba a quedar por ahí, a pesar del dolor que les podría causar, sin duda que ahora estamos viendo que cada vez pega más abajo en edades, cada vez tiene más secuelas que nadie preveía, el superar la infección como tal. Y bueno, yo creo que en esto requiere una participación jugada del Estado. Por suerte, tú tienes ahí a Fernández Galeano, que es de lo mejor del país en la materia, pero queda claro que todos los referentes lo ven. Richard Millán, el doctor Millán, otro fenómeno de este país, de la medicina de Uruguay, que hace estos racontos todos los días esforzadamente, con lenguaje constructivo, con adjetivos cuidados, pero estamos en un momento muy difícil con un Estado con un gobierno que no adopta las medidas que yo creo que no pueden no tomarse cuando el resto del mundo las adopta, ¿no? Bueno, Alberto, y en los últimos minutos, bueno, Israel-Palestina. Sí, las últimas novedades con este tema van hacia una dirección que forma parte, como digo siempre, yo ya lo dije antes, de mis verdaderos desvelos hacia el futuro, ¿no? Lo que nosotros lo que comencé a constatar recorriendo tanto del mundo en los últimos 5 años, fue una enorme pérdida de la representación política y la progresividad de los estallidos sociales de sociedades enojadas por distintas causas diferentes, pero que coincidían en el mismo enojo, en una misma protesta, exigiendo respuestas para temas totalmente diferentes, es decir, sin un liderazgo del reclamo, pero todo como problemas internos de los países. Yo creo que lo que hablábamos del ejemplo chileno es clarísimo, que se apaga el incendio porque va a haber una nueva elección y porque cuando se llama la Asamblea Constituyente, bueno, está integrada por gente que no es del sistema político necesariamente, incluso con una participación de los pueblos autóctonos impresionante. Y ahora con lo palestino y lo israelí, había una experiencia que todos veníamos siguiendo muy de cerca, que eran ciudades israelíes donde convivían judíos y palestinos, e incluso teniendo representación parlamentaria en algunos casos. Bueno, estos problemas ahora ya estallaron en varias ciudades, y vemos cómo se va planteando esta situación donde la gobernabilidad comienza a estallar desde las raíces de adentro, porque uno puede tener escudos de acero para parar los cohetes, pero es muy difícil poder tener escudos internos
que garanticen la convivencia social. Y cuando la convivencia social interna además se impregna de lo religioso y de las diferencias políticas que genera lo religioso, bueno, y por otro lado existen estas tensiones entre lo que es Gaza y lo que es Israel, y el mundo árabe que mira, y las Naciones Unidas que dubitativamente aparece, que tiene una enorme responsabilidad en todo esto, sin duda. Bueno, evidentemente es que me preocupa muchísimo más el problema ahora cuando los lugares que uno vio convivir a dos culturas totalmente diferentes, que incluso han salido fotos últimamente en BBC de Londres de ayer, de las protestas de los palestinos en ciudades israelíes, que conviven y son ciudadanos con ciudadanía incluso. Y uno los ve, y ya no estamos hablando de mujeres con turbante y la cara tapada, y están vestidas igual, y están reivindicando derechos con enojo. Y todo eso es un desafío enorme para el propio Israel y para la propia convivencia, porque ahora tiene un problema de gobernabilidad interna que tiene que controlar enormemente. Y además veíamos un dato de estadística de crecimiento poblacional, y bueno, el nivel, la tasa de reproducción humana de los musulmanes que están viviendo en Israel, pasa lo mismo en Francia, por ejemplo, bueno, es muchísimo más alta que la de los propios israelíes o la de los franceses, para el caso. Lo cual marca que para los próximos 30 años, seguramente el equilibrio de los que hoy son 80-20 puede terminar siendo 50-50. Y eso tiene efectos en una sociedad que tiene que aprender a convivir con reglas compartidas, pero al mismo tiempo con respeto a lo más sagrado que hay después de la autonomía y después de los principios de no intervención que rigen el derecho internacional, que es el profundo respeto a las particularidades culturales y sociales de los pueblos. El día que se le pierde el respeto a la particularidad cultural, no importa cuál sea, que no viole los derechos humanos, por supuesto, bueno, a partir de ahí solo desgracias y solo problemas difíciles de resolver. Quería dejar hecho dicho porque, sin duda, creo que no nos equivocamos cuando estamos trabajando y escribiendo sobre esto con algunos académicos del exterior, que esperamos publicar pronto, pero queda claro que la gobernabilidad y la paz social sigue siendo, o comienza a ser, y quedar en evidencia que es una de las grandes claves de este tiempo, en medio de los dos grandes fracasos, la representación política y el fracaso, o por lo menos la no eficacia, de los organismos multilaterales, que quedó en evidencia con el tema de las vacunas, por ejemplo. Así que si habrá temas para que la humanidad se preocupe y para que tú y yo, con el Fondo de Serrat, revolvamos café y hablemos con los amigos, sin otra intención que pensar juntos, no para coincidir, pero sí para tener en la agenda temas que a veces no están siempre en la agenda, ¿no? Obviamente, que forman parte, en definitiva, de muchas discusiones, ¿no? De muchos puntos de vista en lo que tiene que ver con la política internacional en nuestro país. Sí, sin duda, sin duda. Lo que yo creo, Cris, que en este tiempo, Cris, lo que hay que decirle a los amigos y a los oyentes es que justamente que el tema que estamos viendo hoy son claves de convivencia. Y las claves de convivencia tienen que ver con las reglas de los derechos humanos y con el buen sentido de la vida. Es decir, que las decisiones estén inundadas de buen criterio y que se tenga en claro que gobernar o ganar una elección a veces puede ser la peor desgracia. Está claro que hoy lo que se necesita es llevar paz a la gente, llevarle lo que necesita para vivir y el arte de poder seguir conviviendo con diferencias, pero en paz, con la canalización de las diferencias. Por eso el arbitraje de la diferencia es la clave humana hoy, donde además estamos inundados por una comunicación en tiempo real que es gigantesca, ¿no? Que habrá desafíos para los medios de comunicación, que habrá desafíos para periodistas como tú, que le dedican largas horas de su vida
en todos los días a estar buscando opiniones y abriendo espacios para poder que la gente escuche distintas visiones. Y es tan importante que se analice la realidad porque nunca hubo tanta información disponible como ahora. Lo que nunca hubo tanta falta de análisis de la información. Por aquello de que no hay mejor lugar donde esconder la piedra que en un pedregal, tanta noticia saturada genera un tema realmente delicado para poder saber cómo son las prioridades de los temas y cómo pesa el derecho de cada uno y se nos vuelve a juntar los índices de suicidio, el estallido de los contagios, la falta de medidas de precaución, la tardanza de la llegada de las vacunas, el cuidado de nuestro personal de salud, la valoración de la gente que está haciendo el esfuerzo en la salud y en la ciencia. Todos queríamos, recuerdo siempre con Tabaré, el 1% del presupuesto para la investigación científica. Era claro que tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo y en una de esas tenemos que tener algún tanque de guerra menos y tener algún científico más. No hay duda que tenemos que superar ese 1% largo, porque Uruguay tiene la capacidad y no hay duda que tenemos que ir a la fabricación de vacunas, como planteó Orsi. En fin, yo sé que hay mucha gente en todos los partidos que siente esto. Lo que hace falta es que esa gente se junte para poder torcer el curso de la historia cotidiana, que en definitiva es la sumatoria de historias cotidianas la que hace la historia de la vida, ¿no? Así que hacer votos para que todo eso se pueda cumplir y para cerrarlo del principio. Un abrazo en la memoria a nuestro amigo Jorge Larrañaga. Un abrazo para ti y muchas gracias. Otra vez. La semana que viene. Hasta la próxima semana, Alberto. Así